Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, de verdad que nos sentimos muy halagados con estar aquí, participando en Esfera de Poder, y realmente en nombre de la directiva del instituto agradecemos que nos den la oportunidad de contactar al gran público por esta vía. Fíjese, doctor, el Instituto Duartiano, por vía de su principal vocero, que es usted, es una institución apropiada para tratar un tema palpitante y que ha tenido ribetes muy preocupantes a nivel internacional, que es el caso haitiano. Haití está en una situación insostenible a nivel de control institucional y político en el país. Incluso organismos internacionales están apostando a una intervención para pacificar esa nación. Ya vemos la reacción de líderes de bandas como Barbacú pidiendo amnistía. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es el derrotero actual que debe tener Haití? Bueno, de verdad que nosotros lamentamos que las cosas hayan llegado a este nivel. La demanda de que la comunidad internacional accionara y acompañara en este proceso al pueblo haitiano se hizo sentir hace mucho tiempo esa demanda, pero no ha sido correspondida en los términos en que se ha esperado. Ahora por lo menos ya la ONU, la OEA y algunas de las grandes potencias reaccionan. Todavía no hay nada concreto, pero la población haitiana y la gente que entiende que Haití debe vivir en mejores condiciones, pues tiene la esperanza de que a partir de un esfuerzo de la comunidad internacional, ¿verdad?, incorporando a Haití como agente de su propio desarrollo, lo acompañarán para que supere esta situación tan difícil, que no solo se trata de la situación de inseguridad y el clima de preocupación que han sembrado estas bandas armadas, que son verdaderos grupos terroristas, sino también la quiebra institucional de ese país, que es grave, ¿verdad? La ausencia de una autoridad que pueda ejercer con todas sus consecuencias el poder, ¿verdad?, y el orden. La ausencia de un registro civil fiable que permita que los súbditos de esa nación consigan una identificación, y en consecuencia la imposibilidad de un registro electoral que permita el ejercicio del sufragio como fórmula y garantía de que consigan unas autoridades legítimas en su oportunidad. Todo esto es preocupante y naturalmente nosotros entendemos que esta participación, este acompañamiento tiene que darse, y por supuesto tiene que darse también con el concurso de Fuerzas Armadas para poder desarmar a esos grupos civiles que están muy bien armados en ese país. En este caso, las bandas, en cierto modo, que han ejercido un poder de hecho, un poder fáctico, se sienten tan enseñoreadas que son capaces de pedir amnistía como condición. Y realmente parece que ni lo que queda con algún tipo de autoridad en Haití lo acepta. Y estamos seguros que la comunidad internacional tampoco lo va a aceptar, porque es que nadie negocia con gente que está tan identificada en las acciones delictivas comunes. No se trata ni siquiera de grupos políticos, sino de individuos que están en las calles asaltando, de alguna manera privando arbitrariamente de libertad a personas, deteniendo transportes de mercancías, de alguna manera hasta raptando personas para procurar ventajas a partir de determinadas sumas que se procuran conseguir, ¿verdad?, a través del secuestro. Bueno, pues todo eso que se está dando no va a permitir realmente que haya algún tipo de indulgencia con esas bandas. La situación es delicada, por supuesto. La autoridad nacional ha debido estar tomando sus medidas y
hay expectativas creadas alrededor de esta situación tan delicada como grave. Doctor, cuando un país fronterizo, un país que comparta isla y que tiene una frontera que casi no se puede ver porque un nacional haitiano pone un pie sobre el territorio dominicano fácilmente, está imbuido en medio de un ambiente tan difícil como este. ¿Qué significado puede tener para un país que tiene un orden institucional, un control como República Dominicana, y hay un fuerte descontrol en la parte oriental? Bueno, eso no es solo amenaza, sino que realmente es una situación que puede poner en juego la estabilidad y la seguridad de la República Dominicana. Esto dejó de ser un problema de simple inmigración y se ha convertido en un problema de seguridad nacional. La República Dominicana ya lo que procura es proteger su integridad, su soberanía terrestre, porque todo el mundo sabe lo que significa esto. Hay un ingreso masivo de haitianos al territorio nacional, independientemente de que se releve, o mejor dicho, que se revele o no se revele. No se está haciendo todo lo que hay que hacer. Se hacen esfuerzos que uno entiende que son loables, pero todavía hay que hacer más. Es decir, ya el presidente ha anunciado, y de hecho se han adquirido unidades aéreas, unidades terrestres militares, se han adoptado algunas medidas, inclusive se está procurando habilitar el aeropuerto de Barahona como un aeropuerto importante para lo que es la expresión aérea militar. También se ha incentivado en alguna medida a los militares, todavía es insuficiente, pero es una manifestación de buena voluntad. Y por supuesto, ese proyecto que nosotros queremos que tiene que ser necesariamente reproducido, el proyecto de la base aérea de San Isidro, donde hay viviendas, donde hay escuelas, donde hay hospital, supermercado, hay las condiciones, hasta establecimientos médicos, ¿verdad?, para que la vida de los soldados y sus familias sea una vida digna. Esa es una buena medida. Que se establezcan ciudades militares en la frontera. Exactamente, sí. Nosotros entendemos eso, pero entendemos además que deben aproximarse más a la línea de frontera y a la zona semifronteriza, ¿verdad?, lo que son las brigadas militares, como manera de una respuesta rápida frente a situaciones que se pueden generar. Nosotros entendemos que eso tiene que acompañarse con medidas internas, y ahí es donde está la insatisfacción nuestra. Es decir, la aplicación de la ley migratoria, por un lado. Hay que aplicar la ley migratoria bajo el entendido de lo que decían los romanos, dura lex lex. No se está aplicando efectivamente. No se aplica efectivamente. Usted sabe la cantidad de gente que está aquí siendo carga para el Estado, indocumentados e ilegales haitianos que están por donde quiera. Hay un descontrol. La misma autoridad migratoria ha expresado que no puede entrar, por ejemplo, a Friusa. Lo han dicho. Y como ese lugar que está ubicado en el este del país, en Bávaro, asimismo hay puntos del territorio nacional que están en otras regiones del país, donde hay poblaciones con una mayoría de ciudadanos haitianos. Hay escuelas donde un 70% son niños haitianos, que son provenientes de familias de ilegales e indocumentados que están en el territorio nacional. Entonces, encima de eso, la apatía de autoridades como, en este caso, el Congreso Nacional. 12 años que hace que la Constitución de la República, a partir de 2010, estableció una reserva de ley en el artículo 10 que establece la necesidad de articular una disposición legal que privilegie a dominicanos y dominicanas en la titularidad de la tierra en una determinada franja de frontera, en una determinada extensión superficial de frontera. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y la soberanía terrestre. Pero además,
en todo pueblo, en todo país limítrofe, su frontera es importante como zona estratégica. Ahí está el interés supremo de la nación. Ahí tiene que darse la expresión más severa y fuerte de lo que es la soberanía, ¿verdad? Y de lo que es la seguridad nacional. Entonces, esa apatía nos perjudica. 12 años sin que esa ley se haya articulado, pese a la reserva constitucional. Y todavía más, la propia Constitución, en el artículo 63, numeral 13, establece muy claramente la necesidad de que se aplique en la formación de estudiantes en establecimientos públicos y privados la educación cívica, la educación ciudadana, como garantía de una ciudadanía responsable. Porque si no se le enseña al estudiante, si no se compromete socialmente al estudiante, si no se le colma su cabeza de valores, no tenemos entonces el ciudadano que aspiramos, el ciudadano comprometido con su país, porque estos son los futuros profesionales, son los futuros policías, son los futuros militares, son los futuros comunicadores. Y si tienen valores, ¿verdad?, en su cabeza, van a actuar de manera distinta. Una persona formada en valores no es muy dada a meterse en el mundo de la corrupción, por ejemplo, o en el desorden social que se expresa, por ejemplo, hoy en el manejo temerario, en el arrojar basura a la calle de manera indiscriminada sin importarle nada, en atacar las cuestiones que son propias del Estado, las plazas públicas, por ejemplo. Entonces, eso es indispensable y necesario, es la garantía de todo cambio. Todavía hoy en el Ministerio de Educación no se entiende eso y se le da de lado a esa materia, aunque la Constitución dice en ese numeral 13 del artículo 63 que es obligatorio tanto la enseñanza de la Constitución de la República como de los valores patrios, como de esos valores cívicos. Y dice ese mismo artículo que con todo esto se garantiza, ¿sabe qué? Se garantiza la paz social, porque se sabe muy bien que a partir de un ciudadano comprometido, ¿verdad?, con una enseñanza y con un aprovechamiento de su compromiso social, con ese ciudadano se cuenta para hacer, ¿verdad?, una colectividad distinta, comprometida, ¿verdad?, responsable, que identifica el nivel de su compromiso con su patria. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente del Instituto Duartiano, ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. En las escuelas, y todo el mundo sabe que el Estado tiene que suplir alimentos, útiles escolares, uniformes, etcétera, al estudiantado. Y ahí se beneficia esa población que es mucha, que es numerosa, y el país tiene que dar respuesta. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez. Doctor, fíjese, el presidente Luis Abinader, además de disponer que haya una mayor logística para el control de la frontera, ha advertido que República Dominicana no servirá como campo de refugiados para los haitianos, lo que se constituye en un prolegómeno de una posible acción para pacificar Haití y una eventual situación que origine que haitianos quieran presionar para venir hacia acá, en medio de todo el caos que se tiene y de una acción
que tenga tendencia pacificadora. ¿Qué usted cree de todo esto? ¿Piensa usted que República Dominicana puede afrontar un eventual peligro de presión en la frontera en una acción pacificadora hacia Haití? Bueno, la posición del presidente es correcta, es decir, ciertamente la República Dominicana no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir asentamientos aquí de refugiados. La República Dominicana ha cumplido como nadie con Haití. Yo diría que hemos sido más que generosos. Nosotros hemos comprometido en buena medida el presupuesto general de la nación para responder a requerimientos de la población haitiana. Eso se expresa en los hospitales públicos, no solo con las parturientas, que son muchas, sino también con pacientes que, dado el hecho de la situación particular de los haitianos, ven quebrar con facilidad su salud y los centros hospitalarios dominicanos responden. Tenemos una alta cuota en las escuelas y todo el mundo sabe que el Estado tiene que suplir alimentos, útiles escolares, uniformes, etcétera, al estudiantado. Y ahí se beneficia esa población que es mucha, que es numerosa, y el país tiene que dar respuesta. En esos planes que impulsa el Estado, bono luz, bono gas, tarjeta solidaridad, etcétera, esos son programas sociales que tienen como destinatario al dominicano. Sin embargo, una proporción elevadísima tiene como blanco, ¿verdad?, que favorece a haitianos ilegales e indocumentados que están en el territorio nacional. Es decir, que nosotros, independientemente de la manera formal en que hemos apoyado a Haití, también de manera informal, aquí se le ha dado una respuesta bastante generosa a Haití, independientemente de que ellos no agradezcan, que no reconozcan, porque nunca han reconocido ni van a reconocer. Pero el país se ha desvivido, ¿verdad?, la República Dominicana, para ayudar a Haití. Nosotros hemos asumido una conducta correcta. El presidente ha dicho no vamos a vincularnos a ninguna fuerza de carácter armado ni de ningún género para ir a Haití. Eso ya corresponde a la colectividad internacional y nosotros nos excluimos, y eso es correcto. El país ha hecho todo lo que ha debido hacer, ha ayudado de manera importante a esa nación. Nosotros ya, yo creo que no nos ha quedado otra alternativa que no sea apelar a llamar a la comunidad internacional para que la comunidad internacional acompañe a Haití en su proceso. Y en verdad, las grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Canadá, ya han debido dar respuesta. Se ha esperado mucho, se ha jugado al tiempo. Lo que pasa es que la República Dominicana está hablando y está diciendo con claridad meridiana que no va a aceptar bajo ninguna circunstancia solución al problema de Haití en la República Dominicana. Que la solución al problema haitiano está en Haití. Ciertamente con el concurso de la comunidad internacional, pero nosotros, la República Dominicana, que tradicionalmente ha sido abanderada del principio de no intervención y en consecuencia de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Nosotros en este caso no vamos a decir que a Haití se le quiebre su posibilidad de autodeterminar. El problema es que Haití no está en condiciones de autodeterminar y necesita un acompañamiento para que ese pueblo se coloque en condiciones de autodeterminar a partir de una vida esencialmente democrática y que haya la posibilidad de que ellos puedan expresar su voluntad. Carece de control y de interlocutores. Exactamente. Entonces, ellos que carecen de todo esto, pero pueden, con ese acompañamiento, con esa ayuda, se pueden levantar las instituciones, se puede recomponer, ¿verdad?,
el principio de autoridad allí, de la autoridad nacional, y ellos pueden ser activos, agentes, ¿verdad?, de ese proceso. Nosotros creemos eso. La Constitución nuestra dice que el principio de no intervención y en consecuencia de autodeterminación es un principio irrenunciable de la política internacional. Entonces los dominicanos somos respetuosos de eso y creemos en que en todo caso tiene que preservarse la soberanía de todo país, ¿verdad?, de toda nación. En consecuencia, debe cada quien actuar como Estado y determinar sus cosas. Pero en el caso particular de Haití, donde no hay ninguna posibilidad y donde la República Dominicana está permanentemente amenazada, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea procurar que se vaya en socorro y ayuda de Haití. Hacemos un símil y decimos, bueno, es que nosotros tenemos nuestra vivienda y la vivienda vecina está ardiendo en llamas. Llamamos al cuerpo bomberil para que sofoque ese incendio, ciertamente, para que al vecino no se le queme todo, pero también para que las llamas no se propaguen. Es lo que estamos evitando nosotros, que las llamas se propaguen aquí, porque le voy a decir una cosa, nosotros tenemos una constitución y tenemos unas fuerzas armadas. Esas fuerzas armadas tienen mandato expreso de la Constitución de la República de asumir la defensa del territorio nacional. Y esa defensa es a como de lugar. Por eso es Fuerza Armada. Entonces, hay que evitar una situación difícil que podría darse en la medida en que la comunidad internacional y esas grandes potencias no respondan a tiempo. Todavía hay tiempo. Aún maniobrando in extremis, en situaciones ya difíciles, ¿verdad?, prácticamente en legítima defensa, todavía hay tiempo para evitar una situación peor, ¿verdad?, de los capítulos que se han producido, porque la República Dominicana ha tenido que estar vigilante, pero hasta ahora las medidas han sido de prevención y uno no quiere que sean medidas extremas ya de defensa, ¿entiendes? Porque lo cierto es que la situación no es otra, esa es la realidad, y no es para asustar a nadie, es para decir la verdad. Nosotros estamos en una situación, ¿verdad?, de permanencia. Estamos en sesión permanente, para decir de alguna manera. Y así está en nuestras Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que no hay una situación de alteración y de nerviosismo en frontera? Sí. Eso está en la frontera. Lo que hay es que procurar y tienen que tener, ¿verdad?, el mayor sentido de oportunidad. Tanto esas potencias como la comunidad internacional, esos organismos internacionales, en particular la ONU, la OEA, tienen que concurrir a tiempo, antes de que la situación se desborde, porque ahora está la situación de que estos grupos armados tienen su situación de nerviosismo, sin duda, y ellos no tienen alternativa. La alternativa es hacer un esfuerzo por cruzar la frontera, y ahí tiene la autoridad nacional que emplearse a fondo, ¿no? Nosotros, desde el Instituto Duartiano, en coordinación con organismos patrióticos que entendemos y creemos en el orden, creemos en la disciplina, creemos en el patriotismo, ¿verdad?, y en la organización, hemos apelado a las marchas patrióticas para sensibilizar tanto a dominicanos como a la propia comunidad internacional, entiéndase, organismos internacionales y grandes naciones. Y estamos reclamando realmente que haya una actuación pronta. Ya hemos marchado aquí en Santo Domingo, hemos marchado en Santiago y marcharemos el 5 de noviembre en Asua, ¿verdad? Y ahí se expresará el pueblo de Asua y lo que es toda la región sur, que es una zona histórica donde se libraron los acontecimientos más trascendentes para la confirmación de la independencia nacional. Son zonas donde hay mucha sensibilidad, donde hay mucha conciencia patriótica y no hay duda que será una demostración más
del pueblo dominicano que quiere y desea que se viva en paz y que la comunidad internacional responda frente al llamado que se le formula. Hemos observado en estas marchas el patriotismo del pueblo dominicano, que independientemente de cualquier bandería política se integra a este tipo de manifestaciones de defensa a la soberanía. ¿Qué usted cree acerca de esta calurosa demostración? Sin duda, nosotros hemos sencillamente canalizado de alguna manera esa inquietud de la población, porque es la población la que habla, es la población la que reacciona. Parece mentira. El pueblo nuestro casi siempre está por delante de su dirigencia. Es decir, la sensibilidad de la población se expresa de manera más categórica que quienes ostentan posiciones, ¿verdad?, de poder, porque el pueblo es sabio y ve y siente y es realmente el testigo de lo que está ocurriendo. Lo que el pueblo ve en las poblaciones, en las cañadas, en las quebradas, en las plazas públicas, en los hospitales, en los mercados, en las calles, en las avenidas, en los campos, es la presencia haitiana. Ese pueblo lo ve. No es el que está aquí encerrado, ¿verdad?, en una dependencia que puede que sea muy trabajador y no se dé cuenta, o que sencillamente no esté en contacto con la población. Ese no se da cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo. La población sí sabe y por eso reacciona con esa sensibilidad. Y nosotros somos facilitadores, pero es la población, es el pueblo dominicano que se está expresando y que está hablando. Entonces, hay que oírle a esa población su reclamo, y es un reclamo serio. Nosotros estamos marchando nada más, mostrando la bandera nacional, nada más. No hay ninguna individualidad, y ahí pueden concurrir los grupos sociales, ¿verdad?, grupos culturales, grupos profesionales, grupos que pertenecen al sistema de partido. No hay problema. Ahora, lo único que se tiene que mostrar allí es la bandera nacional, que es lo que nos une, porque a fin de cuentas se trata de un tema patriótico, y en el tema patriótico y en lo que concierne a la patria caben todas las personas, siempre y cuando lo hagan en orden, disciplina y respeto, que es lo que nosotros queremos, en definitiva. Sabemos que hay gente que se extralimita, hay gente que se va a los extremos. Nosotros no tenemos nada contra Haití ni contra el haitiano en particular. Nosotros todo lo contrario, nosotros estamos demandando que se ayude a ese país vecino. Es nuestro deber. Nosotros somos respetuosos del debido proceso, de los derechos fundamentales, y en ese orden no tenemos ninguna dificultad, y de alguna manera interpretamos el sentimiento de Duarte, que procuró siempre la unidad de razas, que no discriminó. Y un duartiano no discrimina. Un duartiano sencillamente, como dijo Duarte, admiro a ese pueblo porque lucha por su libertad. Pero eso no quiere decir que nosotros, como pueblo, no merezcamos también nuestra propia libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía. Agradecemos su brillante comparecencia, su posición patriótica enfática y su labor fructífera en el Instituto Duartiano, mostrando siempre la defensa a la nacionalidad y a los mejores intereses de la causa dominicana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Instituto Duartiano y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Proseguimos con nuestro contenido.